la cabecera, Petret.h. Sí, esto sí está enfocado específicamente en lenguaje C, ¿ya? Pero como conceptualmente, pues, vamos a ver qué significa un hilo, pero posteriormente les explico. Tenemos que iniciar grabación. No recuerdo, después vemos si les debo grabación, ¿ya? Eso vamos a verlo ahora. Recording in progress. Bien, buenas noches a todos. Entonces, estamos editando el archivo hilo1.c. Vamos a empezar esta clase a hablar sobre hilos y después vamos a ver el problema que empezamos a estudiar en la clase teórica. Ya. Tengo entonces un programa base de hilo. Ya, en la parte superior pueden ver en los comentarios la forma de compilar. Ya, este es el caso que hablamos cuando vimos la clase práctica de compilación, ¿se acuerdan? Para el enlace. Entonces, usamos la opción "-l", Petret. Tengo que enlazar con la librería Petret, que es para el manejo de hilos. ¿Sí? Entonces, la compilación va a ser gcc, el archivo .c, "-o", el ejecutable y la opción "-l Petret". ¿Ya? Bien. Entonces, ¿qué es lo que necesita un programa para manejar hilos que esté include esta cabecera del programa? Include petret.h. Vámonos al programa principal. En el programa principal bueno, vamos a la sección de declaración de variables. La variable hilo1 de tipo petret. Ya ese es el tipo de dato. Petret, hilo 2 son del tipo hilo. Es un tipo de dato. Y después tengo la función petret create. ¿Ya? Petret create. Y después tengo la función petret join. Join. Entonces, el crea un hilo y el join espera a que un hilo termine. Entonces, espera y cierra. ¿No? ¿Qué tiene la función petret create? Tiene la variable hilo como parámetro y aquí tengo el método que va a correr el hilo. O sea, aquí hace referencia a hilo A y en este otro hace referencia a hilo B. ¿Qué es hilo A y qué es hilo B? Son dos funciones. Una función que se llama hilo A y una función que se llama hilo B. Y entonces lo único que está haciendo es llamar a hilo A hilo B. Lo voy a escribir aquí, de esta forma. Básicamente es algo similar a esto, pero no es igual. Lo voy a escribir simplemente para para ver qué es lo que está. Lo que está en realidad haciendo es llamando al método hilo A y después está llamando al método hilo B. ¿Sí? Pero no es lo mismo porque lo que está haciendo es que por un hilo ejecute el método hilo A y por el otro hilo ejecute el método hilo B. ¿Qué significa esto? Dibujar, voy a hacer el gráfico para explicar. Básicamente sería algo así. Sí, entonces este va a ser mi programa, mi programa lo voy a. Ahora sí. ¿Cuál es Dame un segundito, voy a revisar cuál es la línea. Ah, entonces, este es el programa hilo 1. Así se lo voy a llevar al ejecutable. Y lo que sucede en un programa, cuando creo hilos, separa la ejecución, ¿ya? De un método, ¿no? Entonces, un método va a correr
por un hilo y el otro método va a correr por el otro hilo. Entonces, lo que va a pasar en este programa es lo siguiente. Por un hilo va a correr el método hilo A y por este otro hilo va a correr el método hilo B. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace el método hilo A? Lo único que va a hacer hilo A es mostrar, soy el hilo A. ¿Y qué hace el método hilo B? Soy el hilo B. Nada más. Lo único que va a hacer es mostrar el mensaje, soy el hilo A, soy el hilo B. ¿Sí? ¿Hasta aquí está claro? ¿Ya? ¿Está claro? Los de este lado. ¿Está claro? Entonces. Sí. ¿No? Sí. Ya, me están preguntando un poco la diferencia. En realidad, bueno, luego lo vamos a ver. ¿Ya? La diferencia, sí, mejor. Ahorita todavía no se va a notar la diferencia con fork. ¿Ya? ¿Está claro? Este lado, la que tiene el moñito, de este lado, la que tiene el moñito aquí con blanquito, la penúltima de este lado. No me está ni viendo. ¿Está todo claro? Ya, me dice que sí. Justamente de eso se trata el hilo, que podrían al mismo tiempo ejecutarse en paralelo o pseudo paralelo, casi como paralelo. Ya, bien, vamos a borrar el gráfico. Entonces voy a borrar el gráfico. ¿Estamos? Bien, compilamos. Au, escape, dos puntos X, GCC, hilo 1.c, menos O, hilo 1, menos LP3. ¿Listo? Y ejecutamos. Y ese es el resultado. Aparentemente, como si hubiera llamado al método A y al método B, al método hilo A, hilo B, con una diferencia. Fíjense, primero ha ejecutado hilo B y después ha ejecutado hilo A. Es la única diferencia que podemos ver. Entonces, vuelvo, aquí voy a colocar un cat, hilo 1.c. Fíjense, primero llamo al hilo 1 que llama a la función hilo A y después creo el hilo 2 para que ejecute hilo B, ¿ya? Y lo que hace es como si primero hubiera ejecutado el segundo create, segundo hilo y después el primero, ¿no? Es la única diferencia. Hasta ahorita se ve como si ejecutara de esta forma, ¿sí? Como si llamara al método A y al método B. Nada más. Sí, entonces no se puede ver algo muy significativo. Lo único sería la estructura general de un programa para crear hilos, que es básicamente la definición de la variable de tipo hilo, p3t, la función p3 create, ¿no? Hilo 1, null, el método por el que va a correr, el método que va a correr en ese hilo, el otro hilo y el método que va a correr, y finalmente p3 join, hilo 1, hilo 2. ¿No? Vamos a hacer a ver un pequeño cambio. Haremos un cambio, un pequeño cambio aquí. Vamos a colocar p3 join.
2 y aquí le pondremos 1. Ya. Sí, no afecta en nada ese cambio. Bien, entonces aquí, bueno, lo vamos a, se desconfigura al copiar. Estos 4, ya, así lo dejaremos el programa. Petri join hilo 1 y Petri join hilo 2. Bien, vamos por el siguiente programa. Hilo 2.c. ¿No? Este programa tiene dos métodos, igual los mismos métodos, hilo A y hilo B, solo que aquí está generando varios hilos, ¿ya? Está creando, en este caso, en total 15 hilos. Y después llamo a Petrejoin. Vamos a abrir el manual, man Petrejoin. Veremos qué es lo que hace. Petrejoin 3. Y dice, function waits to thread for the thread specified to terminate. Espera que termine. If that thread has already terminated, si ha terminado, entonces retorna inmediatamente. El thread especificado debe ser juntable. ¿Ya? Y ¿qué hace pthread create? 3. Create a new thread. Ah, el thread. ¿Sí? Y ya está ahí. ¿No? Entonces, function start a new thread in the calling process. Entonces va a crear un hilo en el proceso que lo está creando. Bien. Ahora sí, veremos este otro. Este otro de aquí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace? Va a ser un ciclo donde va a crear varios hilos y les veremos qué es lo que sucede. GCC, hilo 2.c, menos O, hilo 2, menos LP thread. Y ejecutamos, hilo 2. ¿Ya? Ahora fíjense en el resultado. Fíjense, ya no es, fíjense el resultado. Me dice, soy el hilo A, me dice, soy el hilo B 2 veces, soy el hilo A 2 veces, y soy el hilo B 2 veces y después tengo secuencial, ¿sí? Este entonces es el clásico problema que se va a tener con hilos. Fíjense, ha empezado aquí primero hilo A, después BA, 2 veces A. Si cuento el total de mensajes que soy el hilo A es 15 y el total es 15 también de los mensajes hilo A. ¿Qué es lo que ha pasado? Pasa que cuando se crea un hilo, la ejecución por cada hilo es independiente. Cada hilo se ejecuta de forma independiente. Entonces, el proceso principal es el proceso hilo. Lo que hace hilo es crear, ya lo que hace el proceso hilo uno, valga la redundancia de palabras, porque así lo he llamado al ejecutable. Hilo uno va a crear hilos y por cada hilo va a ejecutarse un método. Ahora, no necesariamente se va a ejecutar de forma secuencial. Si revisamos el código, ¿qué es lo que tendría que pasar? Crea el hilo y llama a la función hilo A. Después crea el otro hilo, llama a hilo B. Entonces tendría que pasar A, B, A, B. Pero no sucede así. Al ejecutar, cada vez que ejecutemos la secuencia de llamadas a los métodos, el orden va a ser diferente. Una vez más ejecutaremos. Hilo 2, fíjense, cada vez que corro, tiene un resultado diferente.
El orden de ejecución de cada hilo varía. Ahí, fíjense, aquí es A, B, A, B, A, B, A, B, A, y ejecuta una vez más, más o menos se mantiene. Aquí ha cambiado ya la ejecución, y eso que es con pocos datos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Una vez más, se está creando el proceso. Este es el proceso principal. Otra vez estoy con el problema. Draw, este es, ¿no? Entonces, por un hilo está ejecutando hilo A, por el otro hilo B, pero como estás ejecutando, y en este caso no es solamente uno, sino son varios hilos que se están creando, ¿no? Eso es lo que está sucediendo. Casi al mismo tiempo. Ahora, bien, bueno, aprovechando del dibujo que está ahí todavía, eh, resulta que cuando crea un proceso con fork, ¿qué es lo que sucede? Se crea un proceso que es una copia del proceso anterior. ¿Qué es lo que pasa cuando se crea un proceso con fork? Se va a crear un proceso que se va a agregar a la tabla de procesos. Ese proceso va a tener su propio espacio de direcciones, va a tener su propia estructura de datos, donde va a estar su ID propio, su estado, va a ser independiente, ¿ya? En cambio, cuando se crea un hilo, lo que pasa, el hilo va a compartir el mismo espacio de memoria. Esa es la diferencia. Entonces, al crear hilo, en este caso, hilo 1, hilo 2, por ejemplo, en el caso que estamos viendo, se va a crear el proceso hilo 2. Hilo 2 va a entrar en la tabla de procesos, va a tener su ID propio, su estado y demás, datos que hacen a un proceso. Y además se va a crear dos hilos y esos hilos van a compartir el mismo espacio de dirección de memoria, ¿sí? Entonces, dentro del mismo proceso va a compartir datos, ¿no? Esa es la diferencia. Bien, vamos a borrar esto otra vez. Bien, hasta aquí está claro, ¿no? Veremos el otro caso, BIM hilo 3.c. Ya, este es el otro caso de hilo donde tengo una función que se llama mostrar texto y recibe un parámetro. El parámetro es un carácter y lo único que va a mostrar es el mensaje, nada más. Va a imprimir un texto, ¿ya? En el programa principal, ¿qué es lo que tengo? Tengo un ciclo while se va a ejecutar 100 veces, similar al caso anterior. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a hacer? Va a crear un hilo 1. El hilo 1 por el hilo 1 va a correr mostrar texto con el parámetro hola mundo y por el segundo hilo va a correr el mismo método pero con otro parámetro. Esa es la diferencia con el otro código. En el otro código creo un hilo y corre un método y por el otro hilo corre el otro método. En este caso, por hilos separados van a correr el mismo método. Por un hilo va a correr mostrar texto, pero le voy a mandar un parámetro distinto con el otro hilo. Entonces, son dos hilos, ¿ya? Una vez más vamos a dibujar aquí qué es lo que va a pasar. Bueno, lo dejaremos ahí. Está claro, ¿no? ¿Se entiende? Hilo 3.c, ¿no? Lo dibujaremos de una vez más. Ya, mejor lo corremos y después lo dibujamos. Lo compilamos. GCC, hilo 3.c, menos O, hilo 3, menos LP thread. Listo, ejecutamos hilo 3.
¿sí? Este es el resultado. Si se fijan, la corrida no es secuencial. Vuelvo a ejecutar, va a variar. En cada ejecución va a ser diferente. ¿Cuál es la característica? Ahora sí dibujo nuevamente. Mi programa se llama hilo 3. Hilo 3 va a entrar a la tabla de procesos, va a tener su espacio de direcciones, su identificador, su estado. Y hilo 3 lo que va a hacer es internamente, o sea, no está haciendo un fork, está haciendo un pthread create. Entonces lo que va a hacer es crear un hilo, crear dos hilos. Y por un hilo va a correr mostrar texto con el parámetro hola. Le voy a poner puntos suspensivos, ¿ya? Y por el otro hilo va a correr la misma función mostrar texto, pero con el parámetro adiós, ¿sí? Eso es lo que está sucediendo, ¿ya? Entonces, el programa hilo 3 como tal crea dos hilos. Por un hilo va a llamar al método mostrar texto con un parámetro X. Y por el otro hilo, va a crear otro hilo. Por ese hilo va a correr el mismo método, pero con otro parámetro. ¿Ya? Entonces, ¿qué son los hilos? Son procesos, subprocesos, podríamos mencionarlo tal vez. Son procesos, lo conocen como procesos livianos, que comparten el mismo espacio de direcciones de un proceso, ¿ya? Y que permiten correr porciones de código de forma separada. En este caso métodos, ¿sí? Entonces, cuando yo creo un hilo, voy a hacer correr por ese hilo un método. Puedo tener uno o más hilos. Ahora, si solamente tengo un hilo, no tiene sentido porque al final es como correr el mismo programa. Entonces, tiene sentido cuando es dos o más hilos, porque así por un hilo corre un método y por el otro corre otro. O en este caso, por un hilo corre un método con un parámetro A y por el otro corre un hilo con un parámetro B. ¿Ya? Ahora, al estar en un ciclo for y al ejecutarse varias veces, al crearse los hilos, la ejecución no es secuencial. Porque si no fuera hilo, sería mostrar hola mundo, adiós mundo, en cada ciclo for. En este caso, no. En este caso, cada ejecución va a tener resultado diferente. ¿Sí? De hecho, no va a ser igual incluso en el caso de mío con el de ustedes. ¿Mm? ¿Sí está claro? Bien, vamos a poner pausa aquí. Recording stopped. Bien, aquí sin problemas. Veremos cómo estamos en casa. Vamos, estamos aquí. Alejandro Muñoz, ¿te sale diferente la secuencia?
Alejandro Muñoz, no te Aún estoy escucho. haciendo todavía. Estoy Álvaro haciendo García, todavía. ya. Álvaro García, Igual, ingeniero, sigo realizándolo. Antonio Valdivia, ¿Me sale, ingeniero? ¿ya ejecutaste? Sí, 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 sí. Ya. Weimar Cayo, Sí, mismo. Weimar Cayo, Ceballos Torrico, Ceballos Torrico, Mary Sí, ingeniero, Espinosa, me salen distintos. ya. Mary Espinosa, gracias. Mary Espinosa, Mary Espinosa, a la una, a las Sí, dos, sí, ¿ya ejecutaste? sí, sí, ya he ejecutado. Ya, listo. Ya creo que varios ya ejecutaron. Entonces está claro, ¿no? Su proceso es una separación de la ejecución, en otras palabras, ¿no? Separación de la ejecución de métodos dentro de un proceso. Van a compartir el mismo espacio de dirección de memoria. Bien, vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Vamos a venir aquí. Resume recording. Recording in progress. Bien, vamos a continuar. Voy a proceder a borrar el gráfico. Listo. Y vamos a hacer, esto solamente lo vamos a hacer, no necesitan hacerlo en casa o lo pueden hacer después. Vamos a ir al anterior caso, los procesos creados con fork. Ah, crear proc.c. Este es el que hicimos. Mm, ya, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agarrar aquí, vamos a, bueno, sí, un contador igual a cero, punto y coma. Y aquí lo que voy a hacer es contador igual a contador más uno. Voy a agregar un printf. Pam, 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 multicoma. Vamos a hacer backslash n. Vamos a hacer porcentaje de contador. Contador igual a contador, ¿no? Voy a copiar todo esto. Y aquí vamos a, en lugar de eso, sleep, voy a copiar código similar.
Aquí vamos a colocar contador más 2. Más 3 pondremos. Y aquí el I que empiece en 0. Y aquí el I que empiece en 0 también. Dos puntos X, GCC, crear proc, menos O, crear. F. Ah, ya sé dónde me equivocaba. Mm. Mm, un ratito, vamos a volver aquí. Necesito modificar algo. A ver, proceso padre. Ya, consultamos. Voy a poner pausa. Recording stopped. Mm, algo pasó. Vamos a cancelar esto. Ah, ya sé que donde me he equivocado. Mil disculpas, es un error terrible y garrafal. Es que en ningún momento el I incrementa. Sí, me estaba diciendo por qué no está funcionando. Y aquí tengo que hacer un I más 1. Igual I más 1. Punto y coma. Ya, ahora sí. A ver, ahora sí. Bueno, ya, vamos a volver a retomar la grabación. Recording in progress. Bien, continuamos con la grabación. He agregado esta instrucción que era necesario, ¿no? Porque es un ciclo while, entonces tengo que incrementar el i, ¿no? Es en ambos lados. Bueno, primero, ¿qué es lo que estoy haciendo? Aquí tengo una variable i que en el proceso padre va a empezar en 0 y va a incrementarse y tengo una variable contador que va a incrementar en 1 y esta misma variable contador en el proceso hijo va a incrementar en 3, ¿ya? Ejecutamos el programa, compilamos y ¿qué es lo que sucede? Fíjense, ¿cuánto vale contador en el proceso padre? 100. ¿Cuánto vale contador en el proceso hijo? 300. Es correcto. ¿Por qué? Porque al crear fork está creando una copia del proceso que va a tener su propia entrada en la tabla de procesos. Es decir, va a estar almacenado en una estructura con ID, memoria, estado y otros datos, ¿no? Son separados. Entonces, todo eso es el, ¿no? Ya, ahora vamos a nuestro programa hilos. Justo su compañero dijo, ¿no? Justo lo que su compañero dijo, el contador en el proceso padre es variable separada
y contador en la variable, en el proceso hijo es separado. Como son procesos distintos, entonces cada uno es su propia variable contador, cada proceso. Entonces es como dos, en el mismo programa ejecutado otro proceso y es independiente. No es lo que les decía, es que el proceso padre tiene sus propias líneas de instrucciones para ejecutar, el proceso hijo también. Ahora, si comparten variables, en realidad son separados porque es del proceso padre y del proceso hijo aparte. ¿Sí? Ahora veremos en el caso de hilos. Ahora sí veremos el programa contador. Contador.c. Bien. ¿Qué tengo en este código? Tengo la función incrementar. Justamente el ejemplo que vimos en la clase teórica. Tengo un contador más uno. ¿Ya? ¿Sí? Va a contar cuántas veces va a incrementar. 200 millones de veces, en este caso. ¿Ya? Tengo el programa principal. En mi programa principal tengo la creación de hilos. ¿Ya? El hilo uno va a llamar a incrementar y en el otro hilo va a también llamar a la misma función incrementar. Estoy llamando dos veces. ¿Ya? Y al final tengo que mostrar el valor del contador. Pregunta, ¿cuánto debería valer contador? Si ¿cuánto debería ser el valor de la variable contador? A ver, vamos a preguntar en Zoom. Vamos a Mary Espinosa, ¿cuánto debería valer la variable contador? Si se entendió lo de hilos, no deberíamos tener ningún problema al responder cuánto debería ser su valor. Mary Espinosa nos responde, no, ya. Miguel Ángel, Oliver Rodríguez, Rodrigo Inturias, solo Mary respondió, el resto, ya voy a ir preguntando. Si no responden, los retiramos nomás de la sala. Rolando Mamani. Rolando Mamani a la 1, a las 2 y a las 3. No, Antonio no es la respuesta. Nicole tampoco. No tengo máquina virtual, Inge, no estoy en casa. Rubén Darío Choque. No. ¿Cuánto debería valer? No, tampoco. Ya, a ver, preguntaremos aquí. La de Rosado, ¿cuánto debería valer la variable contador? Sí, exactamente tú. No, solamente revisa esto. Un ratito. A ver, si estoy llamando por un hilo, incrementar, ¿no? ¿Cuántas veces va a incrementar la variable contador? 200 millones. 200 millones, ¿no? Porque el ciclo es hasta 200 millones. Si estoy llamando dos veces, ¿cuánto debería ser? 400 millones.
400 millones, porque estoy llamando, o sea, si bien es cierto, y los hilos, la ejecución no necesariamente es secuencial, pero el esperado es, si estoy llamando a incrementar, que incrementa 200 millones de veces, y me llamo dos veces, debería ser 400 millones, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Bien, ahora haremos correr y vemos cuál es el resultado. No, la pregunta no era cuál es el resultado que saque el programa, sino cuánto debería ser la variable contador, siguiendo la lógica del programa, que es ese contador, punto C, menos O, contador, contar, menos LPTret, y ejecutamos contar. Y justamente este es el ejemplo que tiene el problema. Bueno, le pusimos un sleep de 15 segundos. Le quitaremos el tiempo. Tarda mucho. Ya, un segundo que espere. Listo. Es irrelevante el tiempo, ¿no? Ese es el problema que vamos a trabajar las próximas clases. Nunca va a sacar el resultado correcto. Ahora sí. A ver, bueno, no va a sacar con números más pequeños. ¿Ya? A ver, alguien preguntó. Alguien dice, justamente eso les iba a preguntar, ¿por qué? Ya vamos a abrir el texto que revisamos la última clase. Ahí vamos a entender la razón del por qué. Ok. Utilización material, control de procesos. Revisamos. Ya justo estamos revisando el problema. En el ejemplo de la presentación del texto, bueno, de este PDF habla de un contador de páginas web. Ahora lo que estamos haciendo es un programa que usa hilos, ¿ya? Y es un contador, que lo mismo, pero el problema es este. Es una variable compartida. ¿Por qué es una variable compartida? Si se fijan en el código, contador es una variable global. Y las variables globales son accesibles desde cualquier sección del código. ¿Sí? Sí, se entiende, ¿no? Ahora, aquí va la separación de tipo de proceso. En el caso del fork, esa misma variable contador ya es independiente porque cada proceso tiene su propio espacio de memoria. ¿Sí? En cambio, en hilos comparten el mismo espacio de direcciones. Cuando yo creo un hilo, no estoy creando un nuevo proceso que es parte de la tabla de procesos, sino lo que está sucediendo es que se crea un subproceso, ¿no? Como una tarea, de hecho tiene su propio, o sea, es básicamente del struct, hay un campo que es otro struct, donde ahí es una lista de struct, ¿no? Que es el proceso, ¿sí? Y, y lo que está haciendo, lo que pasa es que está compartiendo la variable global contador, ¿ya? Sí, hasta ahí está claro. ¿Para qué más dijimos la última clase? Dijimos que contador es una variable global que va a tener acceso concurrente. ¿Y a qué es concurrencia? Es ejecución paralela o pseudo paralela con acceso a recursos compartidos. Eso es concurrencia.
Ahora, ¿qué es lo que explicamos en la última clase teórica? Dijimos que el, el contador igual a contador más uno no es una sola operación ya en bajo nivel. Implica tres operaciones, que básicamente es del contador de la variable, lo mueve al acumulador, así se conoce la X, un registro ya en memoria, incrementa y después vuelve a colocar a la memoria. Ahora, si tengo dos procesos, dos hilos que están corriendo de forma paralela o pseudo paralela, ¿qué es lo que va a suceder? En algún momento, ¿sí? En algún momento, contador, antes de que se actualice en la variable contador, el otro hilo ya leyó contador, lo incrementó y lo modificó, ¿sí? ¿Y qué es lo que va a suceder? ¿Y qué es lo que y provocando una alteración del resultado? Esa es la razón por la que falla. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Por ejemplo, tenemos contador ha empezado, digamos, en cero, lo ha movido al acumulador, lo ha incrementado a uno, ¿ya? Y antes, el otro proceso, ¿qué es lo que ha hecho? Ha agarrado cero, lo ha incrementado, lo ha colocado en uno y ha movido a X, al contador, a la variable uno, ¿ya? ¿Qué es lo que hizo el otro? Después de ejecutar el otro proceso termina, mueve a X, que está en uno, lo mueve a contador. Resultado final uno, cuando debería ser 2, porque son dos hilos que han accedido a la variable contador. ¿Sí? ¿Estamos? Son dos procesos que han accedido a la variable contador. Y por eso falla. ¿Ya? Porque por dos razones, ¿no? Entonces, primero que la variable contador es una variable global, así es una variable compartida, ¿ya? Y porque al momento de ejecutarse, antes de que uno de los hilos termine la actualización, el otro ya lo actualizó. ¿Ves? Entonces volvemos a ejecutar y no va a sacar el resultado correcto. Siempre va a tener la falla. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estás ejecutando hilos. Y además vieron, ¿no? Los ejemplos anteriores de hilos, no es la misma secuencia, primero uno, después el otro, a veces dos veces el uno. Entonces, es desordenado y en ese desorden, y aparte del desorden, es que por la cantidad de datos que está, ¿no? Va a llegar un tiempo en que va a terminar su quantum de tiempo de proceso y ese momento el otro ya ha actualizado. Entonces, al final va a salir un resultado incorrecto. ¿Ya? Bien, vamos a poner un momentito de pausa y vamos a continuar. Bueno, Recording stopped. como dicen cuando vas a terapia, el primer paso para sanarse es reconocer el problema, ¿no? Y bueno, en este caso, bueno, lo primero que necesitamos entender es el problema, ¿sí? Estamos claros con el problema, ¿sí? Entonces, tenemos el caso de, usamos hilos porque los hilos están compartiendo el mismo espacio de memoria, entonces una variable global es compartida entre hilos diferentes. Y al compartir, va a ocurrir que antes de que uno actualice, el otro ha leído o se le ha adelantado y causando un resultado incorrecto. ¿Ya? Esos son los problemas de concurrencia que vamos a estudiar en las siguientes clases. ¿Estamos? ¿Hemos entendido entonces el problema? ¿Sí? A este lado, la de rosado, ya está. ¿Me podrías volver a explicar por qué sucede el problema en tus palabras? Tu compañera te puede ayudar. Ya, silencio, silencio. No, pero ¿por qué sucede el problema?
Ninguna de las cuatro. Aquí, a ver. Ya sucede hay concurrencia, ya, pero hay otro detalle más. Porque la variable es global y entonces ambos hilos están accediendo a una misma variable. ¿Ya? A ver, vamos a seleccionar a alguien del grupo de Zoom. Henry Nathanael. Henry, no te escucho. Henry, a la 1, a las 2 y a las 3. Estrada Aguilar Iván. Tampoco responde. Germán Flores. Por la concurrencia de procesos, o sea, tiene acceso compartido a la memoria, los dos hilos, y a la Ya, pero variable más global. específico. Ya, ok, listo. Ya, ven. Bueno, continuaremos. Ahora sí, Recording continuamos. in progress. Bien, entonces retornaremos un poco a la teoría. Un momento. Y bueno, entonces vemos algunos conceptos que lo volveremos a repetir. El primero es el tema de concurrencia, ¿no? Ejecución paralela o pseudo paralela con acceso a recursos compartidos, ¿no? Entonces estamos viendo un programita para contar que incrementa una variable contador y resulta que contador es una variable global y al estar en el caso concreto de un hilo es una variable compartida, ¿ya? Que va a tener acceso concurrente. Varios hilos, o bueno, en este caso dos hilos, van a acceder de manera concurrente a la variable contador, ¿no? Ahora resulta que contador no es una operación atómica, entonces implica tres operaciones y eso hace que al ejecutarse no necesariamente termine uno, antes de que termine uno, el otro modifica, causando error en el resultado. Y aquí aparece otro concepto, condición de competencia o condición de carrera, ¿ya? Pasa que en el caso del ejemplo, el registro no va a quedar en el valor esperado, ¿sí? Lo que va a causar es que dos procesos están tratando de actualizar una variable compartida, una variable global al mismo tiempo, ¿ya? Entonces, ¿cómo se va a producir? Cuando un proceso comienza a actualizar cuando el otro no lo ha terminado, ¿no? Entonces, uno leyó contador y antes de que lo actualice, el otro leyó contador y lo actualizó, ¿sí? Entonces, ese es el problema. Este ejemplo de concurrencia también lo van a ver en base de datos 2 principalmente. Ahí es donde sucede, ¿no? Porque tienes un saldo y tiene que asegurarse de que cuando alguien está retirando dinero se ejecute la operación saldo menos valor, ¿no? Y asegurarse de que nada lo interrumpa, ¿ya? Pero eso lo van a ver posteriormente, ¿ya? Entonces, a esto se conoce como condición de carrera, cuando el resultado depende del orden el orden particular en que se intercalan operaciones de procesos concurrentes. Entonces, el orden va a ser, va a alterar el resultado, ¿no? Como vimos en hilos, no es A, B, a veces es primero uno, primero el otro, entonces ese orden, el del orden va, de- el o- va a influir en el resultado. Sí, condición de carrera. Place condition. ¿Qué otro concepto más necesitamos conocer? Región crítica, ¿no? Si un proceso está accediendo a variables globales o variables compartidas, se dice que es la región crítica. Entonces, cada vez que veamos una variable global y donde dos hilos están accediendo y actualizando una variable global, esa variable global o conjunto de variables globales es la región crítica, ¿no? ¿Sí? La región crítica.
La solución al problema de acceso a la región crítica se resuelve garantizando que solo un proceso actualice el valor en la región crítica. Y a esto se conoce como exclusión mutua. ¿Qué es la exclusión mutua? Cuando no hay más de un proceso ejecutando en la región crítica. Es decir, en el caso del banco, cuando se está haciendo el cálculo del extracto de, digamos, el retiro, el momento de que se esté ejecutando saldo igual saldo menos monto, ningún otro proceso debería acceder. Eso es exclusión mutua. Es decir, asegurarme de que no haya ningún otro proceso que esté en la región crítica, que esté ejecutando ese saldo igual, saldo menor. O en este caso, hay que garantizar que solo un hilo ejecute contador igual, contador más uno, hasta terminar. Eso es exclusión mutua. ¿Ya? Tiene que haber control para que un proceso termine de actualizar antes que el otro proceso. Podrían no necesariamente ser intercalado, pero la cuestión es que cuando accedo a la región crítica, solo ese proceso o ese hilo tiene que acceder y otro no, para no alterar el resultado. Eso es exclusión mutua. ¿Qué más? Condiciones de la solución. ¿Cuáles son las condiciones generales para resolver el problema? Que ya hemos visto, ¿no? No sale un resultado correcto. Primero, no debe existir discriminaciones. Eso quiere decir que tanto el hilo 1 como el hilo 2 deben poder acceder a la variable compartir. No debe ser, no solo uno tiene que acceder, los dos. Segundo, y esa es tal vez la clave, es cuando un proceso entra a la región crítica, después de trabajar en la región crítica, tiene que salir de la región crítica, dando la posibilidad de que otro ingrese. Es decir, yo ingreso, actualizo, tengo que liberar para que el otro ingrese y actualice. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. Claro, tiene que haber una intercalación, ¿no? Tiene que intercalarse, pero lo que importa es si yo ingreso, tengo que salir de la región crítica, ¿ya? Bueno, que tenemos unos minutos más y vamos a quedar aquí, pero no se retiren todavía. Bueno, no, para entender un poco más esto, yo uso este ejemplo, ¿ya? Bueno, nos trasladaremos mentalmente, hagamos un poco de ejercicio mental y nos iremos a la Jordán, digo, a la Coquendo, casi esquina Sucre, ¿sí? Me gusta usar este ejemplo, ¿no? ¿Se ubican las tucumanas? Exacto. Entonces, todos los clientes son prosonilos, ¿ya? Y el botecito de mayonesa es la región crítica, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la condición para que funcione el sistema? Primero que te pone una sola cuchara. Eso te garantiza que no haya más personas peleándose por la cuchara. Solo uno puede entrar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tú entras, agarras la cuchara, te pones mayonesa y sales de la región crítica. El otro entra, se pone mayonesa. Entonces, el sistema funciona así. Ahora, lo de discriminaciones. Todos los comensales tienen derecho a entrar a la región crítica. No se puede dar el caso de que tengas dos comensales que no dejen entrar al resto. Intenta hacer eso y vas a ver qué te dice la señora. Pero, o sea, es así, el sistema funciona así. Entonces, ese sectorcito que es compartido por todos los comensales es la región crítica. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la solución? A veces uno entra dos veces. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que tienes que garantizar? Que cuando entre, no se quede adentro, ¿sí? Tiene que salir. Y literalmente, cuando tú vas a comer tucumanas, te acercas y te alejas. Te acercas y te alejas. Y eso tiene que ver con la entrada eventual. Si un proceso entra a la región crítica, después de trabajar, en el caso de la tucumana, después de servirse tu aderezo, sales de la región crítica. De ese modo garantizas exclusión mutua. ¿Qué es la exclusión mutua? Que no tengas más de un comensal sirviéndose aderezo en la región crítica. ¿Sí?
Así que ya saben, cada vez que vayan a comer tucumanas, se van a acordar de problemas de concurrencia de proceso con variables compartidas. Bien, antes de retirarnos, todavía nos vamos a retirar, voy a colocar pausa en la grabación. Recording stopped. Bien, el día jueves casi seguro que va a ser, ¿cómo se dice? No, ahí se me ha ido la palabra. No, lo ponen hacia nivel general. A ver, no es feriado, sino dan se me ha ido la palabra. Horario continuo, ¿no? Horario continuo va a ser, ¿ya? Y entonces les propongo lo siguiente. Los reemplazaremos la clase del jueves, miércoles a las 5:15. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿O quieren virtual a las 20:15? ¿El miércoles, Inge? No, o sea, el jueves, que va a ser horario continuo y más seguro que van a dar asueto a partir de las 2 de la tarde, 3 de la tarde. No pasar ese día clases, pero reemplazarlo por este miércoles a las 5:15. Alternativa B, pasar esa clase, pero virtual a las 8:15 de la noche, obviamente. Sí. ¿Presencial sería a las 5:15, Inge? No, no, todo es virtual. Miércoles virtual, jueves virtual. Está Ya, haremos lo genial. siguiente. Haremos una encuesta y el Sí, ganador está bien, Inge. Virtual. virtual el jueves. Ya, haremos una encuesta. Ya. Entonces, no, virtual. Sí. Por eso es virtual jueves 20:15 o virtual miércoles 5:15. Una de dos. Ya, voy a mandar la encuesta y responde. Ya, listo. ¿Alguna consulta antes de retirarnos? Ninguna. Entonces nos vemos. Y los que están en ASO, por favor, en unos minutos me conecto. Hasta luego. Hasta luego, Inge.